Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a coser el neceser Valeria. Es un neceser grandecito de buen tamaño que lleva cremallera y es convertible tanto en riñonera como en bolso. Para este proyecto los materiales que voy a utilizar son polipiel acolchada. Podéis sustituirlo por otro material entretelado o que sea rígido. Para el interior voy a utilizar loneta, podéis utilizar popelín, algodón o la tela que más os guste, una tela de forro. Una cremallera de 40 centímetros que también puede ser de 35 o de 30. Dos trocitos de cinta de mochila, yo la voy a usar de 2 centímetros de ancho y 6 de largo. También os vale de 2,5. Dos argollas, estas son semicirculares que nos valgan para la medida de la cinta. Si queréis convertir este neceser en bolso o en riñonera, podréis utilizar dos mosquetones y cadena para colgarlo o atarlo a la cintura. También podríais utilizar una cinta de polipiel con mosquetones. Y para rematar los bordes y que quede más bonito, yo voy a utilizar vivo de cinta al bies, aunque también es opcional y lo podéis obviar si queréis. En primer lugar cortaremos estas piezas, y digo en primer lugar porque iremos añadiendo un par de piezas más del fondo que todavía no las he cortado. Primero cortamos dos piezas del bolsillo de tela interior. También cortaremos de la pieza de base, dos de interior y dos de exterior. Yo estoy utilizando loneta para el interior y polipiel acolchada para el exterior. Estas piezas las redondearemos más adelante, os explico cómo. Y de la pieza que irá pegada a la cremallera, tanto por un lado como por otro, cortaremos dos de tela exterior y dos de tela interior. Es importante que la cortéis del largo de vuestra cremallera, incluyendo 1,5 centímetros de sobrante a cada lado. Es decir, si la cremallera es de 40, cortaremos de 43 centímetros. Más adelante os pongo un esquema de corte con todas las medidas. Comenzamos con el bolsillo y para confeccionarlo vamos a unir las dos telas encarando los derechos y alfilereando por todo el contorno. Vamos a dejar un agujerito sin coser para poder darle la vuelta a esta pieza y yo lo voy a dejar por la parte de arriba del bolsillo. Coloco un alfiler en horizontal para acordarme de que tengo que dejar ese hueco sin coser. El resto de alfileres lo pongo en perpendicular a la costura. Comenzamos a coser ahí hasta llegar de nuevo al alfiler en horizontal. Vamos a coser a 1 centímetro del borde con la aguja centrada y teniendo como referencia el margen derecho del prensatelas. Vamos a ir girando 1 centímetro antes de llegar a las esquinas y continuamos. Finalizamos cuando lleguemos de nuevo al alfiler en horizontal, hacemos unas puntaditas hacia atrás y cortamos. Para sacar mejor las esquinas, le cortamos los picos en diagonal y damos la vuelta por la abertura que habíamos dejado. Sacamos bien las esquinas hacia afuera para que nos quede un buen resultado y pasaremos a planchar esta pieza para asentar las costuras que acabamos de hacer. Una vez planchadito vamos a cerrar la abertura haciendo una costura por la parte superior del bolsillo, muy pegadita al borde y haciendo unas puntaditas hacia atrás tanto al principio como al final. Ya tenemos el bolsillo preparado para coser a la pieza base de interior. Continuamos redondeando las piezas base. Para ello yo me voy a ayudar de un rollo de cinta y voy a marcar el contorno en las esquinas. Marco uno y a partir de él iré haciendo el resto para que me quede de la misma forma. Una vez cortamos una esquina, la pasamos a la otra así. Cortamos directamente o marcamos previamente como queráis
Y esto mismo lo iremos haciendo en todas las piezas base, que son 4 en total, 2 de exterior y 2 de interior. Una vez redondeada la primera pieza, pasamos este mismo patrón al resto, redondeamos el resto de piezas. Cuando ya las tenemos redondeadas, continuamos con el siguiente paso. Necesitamos marcar los centros de la pieza de interior para poder colocar el bolsillo. Vamos a hacer una marca con el bolígrafo que se borra o un pequeño piquete en el centro a lo ancho, tanto arriba como abajo. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer en el resto de piezas para poder hacer el montaje después. Doblamos por la mitad el bolsillo para hallar también su centro y con las mismas manos le hacemos un pliegue que quede marcadito. Lo centramos, lo podemos colocar más arriba, más abajo, a vuestro gusto, y vamos a colocar alfileres por el contorno, excepto por la parte de arriba que ya está rematada, y tendremos que dejar sin coser para que sea practicable. Vamos a hacer una costura pegadita al borde por estos 3 lados. Nos vamos a la máquina y con la aguja centrada vamos a coser muy pegadito al borde, como a medio centímetro o menos. Comenzamos haciendo unas puntaditas hacia atrás y continuamos recto. Finalizamos al llegar a la parte superior haciendo unas puntaditas hacia atrás y cortamos el hilo. Una vez terminado de coser, podríamos hacerle alguna separación por el medio si queremos. Vamos a continuar con la cremallera. Mi cremallera es de 40 centímetros y esto sirve para hacer un neceser. Si queréis convertirlo en bolso, recomendaría utilizar una cremallera más pequeña para que la abertura no llegara tan abajo. Podríais utilizar una de 35 o incluso de 30 centímetros. Si queréis hacer una riñonera, con esta medida está bien, o un poco más pequeña. Vamos a encarar la pieza de exterior con la cremallera. Una vez encarada, colocamos por la otra parte la pieza de interior. Y vamos a colocar pinzas, ya que los alfileres agujerearían la polipiel, y vamos a pasar una costura a 1 centímetro del borde. Para pasar esa costura tenemos que comenzar abriendo un poquito la cremallera y cuando lleguemos al carril cosiendo nos pararemos, lo pasaremos hacia adelante otra vez y continuaremos cosiendo. Vamos a centrar la aguja y a tener como referencia el margen derecho del prensatelas. Podéis utilizar el pie de cremallera si os es más cómodo. Yo lo hago con el pie normal y lo que hago es coser a 1 centímetro del borde, teniendo siempre como referencia el margen derecho y así me queda recto. Entonces sigo todo el tiempo con la misma referencia y voy quitando las pinzas. Paramos y cortamos al llegar al carril de la cremallera. Lo pasamos hacia arriba de nuevo y continuamos cosiendo justo encima de las últimas puntadas que habíamos hecho. Al llegar al final, hacemos de nuevo unas puntaditas hacia atrás para rematar. Ya tenemos la cremallera cosida por un lado, vamos a abrir estas 2 piezas, abriendo bien las costuras y vamos a sujetar con pinzas para poder pasar una costura de asentamiento por el borde de la cremallera. Con las mismas manos vamos aplanando esta costura y vamos a pasar una costura de asentamiento. Como ya os había dicho, esta costura sirve tanto para asentar y que nos quede más planito el borde, como para que al pasar el carril de la cremallera no cojamos la tela con el mismo. Hacemos una costura bien pegadita al borde. Al toparnos con el carril, lo que hacemos es levantar el prensatelas al máximo y lo pasamos hacia el otro lado.
Seguimos cosiendo y una vez cosido nos quedará así, rematadito por el borde. Vamos a colocar ahora la otra tira que corresponde a la cremallera. Encaramos la parte exterior con la cremallera, con las caras bonitas hacia adentro y a continuación colocamos la tela de interior encima. Estamos encarando loneta con loneta y polipiel con polipiel o la tela que hayáis utilizado. Lo alineamos todo bien en el borde y vamos a colocar pinzas a todo lo largo. Comenzamos de nuevo abriendo un poquito la cremallera para empezar a coser y nos vamos a la máquina. De nuevo cosemos a 1 centímetro siguiendo con la misma referencia del prensatelas. Hacemos unas puntaditas hacia atrás al principio, continuamos hasta que nos topemos con el carril de la cremallera, asegurándonos de que están bien alineadas las piezas y vamos a parar justo al llegar al carril. Cortamos el hilo, pasamos la cremallera hacia arriba y continuamos cosiendo por encima de las últimas puntadas que habíamos hecho. Continuamos siempre con la misma referencia a todo lo largo. Abrimos de nuevo estas dos piezas, las asentamos con las manos y después pasamos una costura pegadita al borde a la misma distancia que en el otro lado. Sujetamos provisionalmente con pinzas y vamos a hacer la costura de la misma forma. Una vez la tenemos hecha, ya tenemos esta pieza terminada, que será la parte superior de nuestro neceser. Ahora vamos a continuar poniendo la cinta o vivo al bies con cordoncillo, que no es más que una cinta al bies que tiene una cuerda por dentro y cosida. Para colocar este vivo tenemos que colocar la cara más bonita hacia adentro y los extremos abiertos hacia afuera. Tenemos que colocarlo unos milímetros más adentro, de forma que nos quede la costura a 1 centímetro y coincida con la costura que tiene nuestro vivo. De esta forma nos podremos guiar por el prensatelas al coser el borde cuando vayamos a colocar el resto de piezas. Una vez sujetado todo con pinzas, vamos a cortar el sobrante dejando un trocito hacia afuera que cortaremos después una vez cosido. Ponemos los extremos hacia afuera así y los sujetamos. Y vamos a la máquina a coser. Haremos lo mismo con la otra pieza base de exterior. Podemos utilizar el pie del prensatelas normal o el pie de cremallera. Vamos a hacer una costura a 1 centímetro del borde, es decir, por encima de la costura que ya tiene nuestro vivo. Vamos a seguir bien las curvas con cuidado y lo cosemos con el hilo del mismo tono que nuestro vivo para que se vea lo menos posible. Continuamos hasta el final y al llegar a esta parte aplanamos los dos vivos y vamos a ponerlos hacia afuera y pasar por encima con la costura. Cortamos y ya podemos cortarle el exceso. He repetido este mismo proceso en la otra pieza de exterior de polipiel y ya tenemos las dos piezas interiores y las dos exteriores preparadas y la pieza de cremallera. Nos quedaría cortar la pieza de abajo, la tira inferior. Para saber de qué medida tenemos que cortar la pieza inferior, podemos posicionar nuestra pieza de cremallera encima de la base y a ojo calcularlo o ir midiendo. Para calcular más o menos cuánto tenemos que cortar,
Vamos a medir el contorno de la pieza base por la parte exterior, incluyendo las curvas, y a esta medida le vamos a restar lo que mida nuestra pieza de cremallera, solo lo que miden los dientes, ya que 1 centímetro o centímetro y medio lo perderemos de cada borde. Una vez hemos calculado la medida, vamos a cortar un poquito mayor la pieza por si acaso, y siempre tenemos que añadirle 1 centímetro o centímetro y medio de costura. La cortaremos del mismo ancho de cómo nos haya quedado nuestra pieza con la cremallera, en mi caso 9 centímetros y medio de ancho. He cortado la pieza de forro a la contra, ya que no me cabía en mi tela, pero la podéis cortar al hilo. Vamos a introducir también ahora al coser nuestras 2 cintas de correa de mochila con las arandelas. Las vamos a doblar por la mitad, colocar la arandela dentro y posicionar los extremos abiertos hacia afuera. Lo estamos posicionando encima de la pieza de cremallera y sujetamos con una pinza para poder coser. Vamos a pasar una costura a medio centímetro del borde. Si vuestra cinta es de plástico, es de poliéster, la podéis quemar para que no se deshilache tanto, y vamos a pasar una costura lineal primero a medio centímetro y después vamos a pasar varias veces con una costura en zigzag para asegurarlo. Lo aseguramos tanto ya que si lo vais a convertir en bolso o riñonera, esta será la sujeción que tengamos para colgarlo. Haremos esta misma operación en el otro lado. Una vez cosidas las 2 tiras con las 2 arandelas, vamos a coser la otra pieza de exterior, la tira inferior, y encaramos cara bonita con cara bonita y vamos a coser teniendo cuidado de la pieza de metal de nuestra cremallera y de la arandela. Posicionamos enfrentados también los interiores. Hacemos un sándwich colocando en medio la pieza de la cremallera y encima encarado tela exterior con tela exterior y por debajo tela interior con tela interior. Sujetamos con pinzas por este lado y vamos a coser. Podéis hacerlo tanto por el lado del final de la cremallera como por el lado del carril, eso sí, teniendo cuidado de bajar la cremallera antes. Hacemos una costura a 1 centímetro del borde. Y a continuación vamos a pasar una costura en zigzag. Podéis cortar también el exceso de tela si queréis o dejarlo así. Pasamos un zigzag por el borde y así aseguramos mejor esta costura. Ahora vamos a abrirlo y vamos a colocar las caras traseras encaradas y vamos a pasar una costura lineal aquí por el borde. Una costura a medio centímetro del borde, tal y como hicimos por el lado de la cremallera. Hemos cogido tanto la parte de delante como de la de detrás. Y ahora, para poder cerrar esto, tendremos que cogerlo a la pieza base para asegurarnos de que la medida es la correcta. Vamos a marcar el centro de la pieza de nuestra cremallera. Yo ya lo tengo marcado aquí con piquetes y también en la base. Y vamos a alinear piquete con piquete del centro, encarando las telas exteriores. Sujetamos con pinzas a todo lo alrededor. Y ahora es cuando comprobamos que la medida es la correcta. Nos tiene que sobrar 1 centímetro de cada lado para poder coser, al menos 1 centímetro. Vamos a coser primero la pieza de la cremallera a la parte exterior de abajo. No vamos a coger la tela inferior.
Vamos a marcar con la pinza a qué altura tenemos que coser y sujetamos el resto del borde también con pinzas. Vamos a hacer una costura lineal por aquí sin coger la pieza base y sin coger la pieza inferior interior. Hacemos una costura a 1 centímetro del borde o donde hayamos marcado que tenemos que coser para que nos coincida con la base. Rematamos tanto al principio como al final. Tenemos cuidado con las piezas de metal de la cremallera y con la arandela. Y rematamos de nuevo. Cortamos el hilo. Y ahora hacemos también una costura en zigzag para asegurar esta costura. Ya tenemos como un círculo entero cosido. Ahora le vamos a hacer la costura de asentamiento por aquí, todavía sin coger la parte interior, a medio centímetro del borde, rematando al principio y al final. Y ahora sí, vamos a coser la tela interior y lo vamos a hacer con una costura a mano. ¿Por qué? Podríamos haber cosido directamente las dos piezas juntas, pero yo lo he hecho y no me ha quedado muy bien, así que creo que esta es la mejor opción para que nos quede lo más oculto posible las puntaditas, haciéndole unas puntadas a mano así. Metemos 1 centímetro hacia adentro, que es lo que le corresponde, que no nos quede diferente tamaño respecto a la exterior. Sujetamos con alfileres solo cogiendo la tela interior sin agujerear el polipiel y vamos a pasar una costura a mano. Hacemos un nudito al final y vamos haciendo puntaditas cogiendo muy poco tejido para que nos quede lo más oculto posible. Una vez cosido nos quedará así determinado, tanto por un lado como por el otro. Ahora tenemos que unir esto a la base. Volvemos a comprobar el centro, que no se nos haya movido. Y lo marcamos con un piquete o con un bolígrafo que se borra. O un marcador. Y vamos a alinear ese centro que hemos marcado con el piquete que ya teníamos hecho en la base. Alineamos tela exterior con tela exterior y comenzamos a poner pinzas ahí en el centro. No vamos a coger la tela de interior, la vamos retirando a medida que colocamos las pinzas. Vamos a hacer una costura por todo el contorno solo de las telas exteriores. Comenzamos por un lado, hacemos unas puntaditas hacia atrás y vamos a seguir cosiendo a 1 centímetro. Podéis coser primero un trocito para comprobar que lo estamos haciendo bien con respecto al vivo que tenemos dentro. Por eso es importante que tengamos la referencia que tuvimos al coser el vivo de 1 centímetro. Ahora os enseño cómo me va quedando. Si es necesario tenéis que rectificar, lo vamos a hacer sin problema, haciendo una costura más afuera o más adentro. Intentad que no tengamos que rectificar sacándolo hacia afuera, ya que los agujeros quedan marcados. Yo ya lo tengo cosido. Solo tenemos cosido uno de los lados a la tira de la cremallera y de la tela inferior, y ahora nos queda ponerle la otra pieza de exterior. Vamos a abrir la cremallera
para poder dar la vuelta después. Y vamos a coger la otra pieza de exterior, encaramos tela exterior con tela exterior hacia adentro, comenzamos por el piquete y vamos a continuar poniendo pinzas a todo el contorno igual que antes. Una vez colocadas las pinzas, vamos a coser a todo alrededor sin coser la tela de interior. Es importante que la pongamos hacia abajo para no cogerla. Una vez cosida la otra pieza de exterior, nos habrá quedado así. Ya parece que está terminado, pero no, nos queda todavía el interior. Le damos la vuelta, cogemos una pieza de interior, cualquiera de las dos, si queréis ponerla de bolsillo en un lado es indiferente. Vamos a apretar hacia adentro y a sacar la tira que recubre a todo alrededor, la tela interior. Le damos la vuelta y vamos a encarar esta tela interior con la base interior. Esto es un poquito complejo, pero no porque sea difícil, sino porque es un poquito engorroso. Comenzamos también por el piquete, piquete con piquete, del centro que tenemos marcado arriba, y en el otro lado, en la otra pieza igual. Comenzamos poniendo pinzas por ahí y vamos por todo el contorno, igual que hicimos antes. La única dificultad está en las partes que unen pieza exterior con pieza interior. Aquí en medio coloco muchas pinzas para acordarme de dejar una abertura, ya que tendremos que tener una abertura por donde dar la vuelta cuando hayamos cosido la otra pieza de interior. Continúo por todo el contorno, aquí igual. Y una vez colocado vamos a coser. Dejaremos esa parte, una abertura grandecita para poder darle la vuelta. Y comenzamos a coser a 1 centímetro del borde, igual que hicimos por la parte exterior. La dificultad os la encontraréis en la unión de las telas interior y exterior, donde termina la cremallera. Esa parte yo la he hecho a mano, ya que con la máquina no podía llegar por el grosor de la tela que tengo al lado. Pero si usáis una tela menos gruesa que la mía o menos rígida, probablemente podáis hacerlo a máquina entero. Lo hacemos poquito a poco, sin prisa, teniendo cuidadito con las curvas, que nos quede bien cogido. Si es necesario le hacemos unos piquetes para que se amolde más a la curva y ya tengo cosida la primera parte con una abertura. Antes de continuar vamos a comprobar que está todo bien cosido por la parte interior. Y vamos a seguir haciendo lo mismo por el otro lado, pero esta vez no dejaremos ninguna abertura. Vamos a coger la otra pieza de tela interior. En este caso tendremos el bolsillo. Tenéis que procurar colocar el bolsillo de forma que la abertura quede por la parte de arriba. Encaramos de nuevo tela interior con tela interior, comenzando por el piquete o la parte superior. Comenzamos poniendo la pinza ahí y seguimos por el resto del contorno. Tendremos que ir sacando hacia afuera la tira de tela que rodea, así.
Una vez tengamos alfilereado todo el contorno, comenzamos a coser por el lado que prefiráis, es indiferente, y cosemos de nuevo a 1 centímetro del borde. Igual que antes, a mí me ha sido más difícil coser los extremos que van pegados a la cremallera, así que esa parte la he hecho a mano haciendo una puntada atrás. En este lado no tenemos que dejar ninguna abertura, ya que vamos a darle la vuelta por la abertura que habíamos dejado en el otro lado. Ya tenemos todo cosido, le damos la vuelta a toda la pieza por este agujerito que habíamos dejado en la otra parte, con cuidado. Comprobamos que esté todo bien cosido por la parte de adentro. Y nos quedaría cerrar la abertura que habíamos dejado en la parte superior. Para ello alineamos bien las dos piezas de tela, metiendo hacia adentro el dobladillo. Y vamos a hacer una costura a mano o a máquina, lo que prefiráis. Yo voy a hacer con costura invisible a mano. Sujetamos con pinzas, cogemos aguja e hilo, hacemos un nudito al final que escondemos por dentro y hacemos puntaditas pequeñas cogiendo muy poco tejido. Para terminar y de forma opcional podéis ponerle mosquetones que irán conectados a las argollas laterales para poder formar una riñonera o un bolso. Si queréis hacer el bolso, yo os recomendaría utilizar una cremallera más pequeña, como os dije antes, para que no se os dé la vuelta al ponéroslo. Tiene que quedar la parte superior más pequeña que la parte inferior. Aquí os dejo el esquema de corte con las medidas que yo he utilizado, son medidas orientativas. Tendréis que ir adaptando estas medidas, tal y como os he explicado en el proceso, a vuestras necesidades, al tamaño de la cremallera y al tamaño de neceser que queráis hacer. Si os animáis a subir vuestros resultados a redes sociales, me encantaría que me mencionarais como Silvia Creativa. Y aquí os muestro el resultado. Así quedaría si le ponemos las cadenas laterales, o podemos usarlo sin ellas. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, le deis a like y os suscribáis para seguir creando conmigo. Podéis echarle un vistazo al resto de tutoriales que tengo en mi canal, espero que os gusten. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.